Como habíamos quedado, chicos, durante la otra clase, en el examen solamente va a entrar solamente dos indicadores, BAN y TIR. Dentro del BAN y la TIR, vamos a ver una desventaja de la TIR. Vean que una desventaja es el problema de la escala. Vamos a comenzar viendo el problema de la escala. La TIR tiene el problema de que no considera el tamaño de la inversión. Problema número 1 de la TIR, no considera el tamaño de la inversión. El BAN sí considera el tamaño de la inversión. Para eso vamos a hacer un problemita, que es el problema número 5, que es el problema de la escala. Fíjense que tenemos, en este caso, proyecto de inversión mutuamente excluyente. Y acá tenemos los flujos de caja de cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esto a un libro de Excel. Aquí tienen ustedes abierto. Y tenemos un costo de capital del 10%. Genial, 10%. Ok. Perfecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, una vez que ustedes tengan esto, lo voy a sacar un poquito. Vamos a trabajar con Arial. Todo documento ahí está. Que lo tengamos. Vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos plantea el enunciado. Me pide determinar el BAN de cada uno de los proyectos. Inversión. Entonces, voy a vista. Ok. Lo que vamos a hacer es detalle. Valor. Unidad. Criterio. Vamos a hallar el BAN del proyecto A. El BAN del proyecto B. TIR del proyecto A. TIR del proyecto B. El BAN se mide en unidades monetarias. La TIR en porcentaje anual. En porcentaje anual, ¿no? Anual. Porcentaje anual. Bien. Calculemos los indicadores jóvenes, como ya nosotros sabemos calcular. Primero me dice si tenemos la tablita, lo tenemos ya copiado como yo lo tengo, ¿sí? ¿Me avisan? Ahorita le dicen que sí, Listo. no lo tengo. Ok, los espero. Entonces vamos a calcular, chicos, el BAN primero. Y recordemos que eso lo hacíamos con la función BNA. BNA. Seleccionamos el costo capital. Punto y coma. Seleccionamos los flujos de caja. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Siempre no me cansa de repetirlo, pues bueno. Lo que hacemos, o sea, lo que hace esta fórmula es actualizar los flujos de caja. Estamos actualizando todos estos flujos de caja, queridos estudiantes, lo estamos actualizando al periodo cero. A uno, ¿no? No, al periodo cero. ¿Sí? Al presente. Y en el periodo cero tenemos que restar la inversión. Le coloco el signo más porque la inversión está con signo negativo. Y como el costo de capital va a ser constante, lo puedo inmovilizar con la función F4. Enter. Arrastro. ¿Sí? Fíjense que estamos haciendo lo mismo, pero con el proyecto B. Y el criterio es aceptar porque tenemos
proyectos de inversión que generan valor. Pero estos proyectos son mutuamente excluyentes. Es decir, al ser mutuamente excluyentes, no tendríamos que quedar con uno. ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Con A o con B? ¿Qué me dicen, chicos? Con el A, listen. Con el A, Con ¿no? el A. Nos quedaríamos con el Listen, A. perdón, Sí, consulte, ¿el joven. van B lo arrastró o lo hizo de nuevo? No, lo arrastré. Pero para arrastrar no se olviden que tienen que inmovilizar la tasa. Porque la tasa se repite para ambos proyectos, ¿no? Tiene que estar inmovilizada. Si usted no inmoviliza, le hace el error, ¿no? ¿Qué tal, Listen? Perfecto. Genial. Ahora la TIR. Calculamos igual. TIR. Seleccionamos los flujos. Igual es aceptar el criterio. ¿Por qué el criterio es aceptar? Porque la TIR me muestra el rendimiento promedio anual de la inversión. Y fíjense que el rendimiento supera el costo, ¿no es cierto? En ambos casos, el rendimiento está superando el costo de capital. Recuerden ustedes nuestro balance, donde aquí teníamos la inversión, que puede estar ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Las inversiones generan flujos. Las inversiones generan flujo de caja, libres. Y esto me genera un retorno, que ese retorno le llamamos TIR, tasa interna de retorno. O sea, entonces el lado izquierdo es rendimiento. Sin embargo, a esto le llamamos financiamiento. El financiamiento tiene costo asociado. Este financiamiento me genera un costo promedio ponderado de capital. Costo de capital, que nosotros le llamamos K directamente. ¿Y qué sucede? ¿Qué debo comparar? Debo comparar qué pasa con mi rendimiento versus mi costo. Y en ambos casos, fíjense ustedes que el rendimiento supera el costo de capital. Pero de acuerdo, chicos, al criterio de la TIR, ¿qué proyecto debería aceptar? El B. El B, ¿no es cierto? Entonces volvemos a la clase anterior. Para que la TIR y el BAN nos lleven a la misma conclusión, ¿qué tiene que pasar? Pregunta de examen. Conocer la fórmula de cada uno. Ya. ¿Cómo es eso de una sola fórmula cada uno? A ver. El tamaño de la inversión tiene que ser la misma. Exactamente. El tamaño de la inversión tiene que ser igual. Primera condición. ¿Se cumple? No, Listen. No se cumple, ¿no? Segunda condición. Mismo periodo de evaluación. ¿Se cumple? Sí. Sí. Flujo normal en la tercera. ¿Se cumple? Sí. Sí, ¿no? El flujo normal le quiere decir la inversión con negativo y luego puras entradas, ¿no? Es un flujo normal. Entonces, fíjense, aquí el problema es
cuando son proyectos de inversión mutuamente excluyentes y el tamaño de la inversión es diferente. Si el tamaño de la inversión es diferente, entonces el BAN y la TIR nos pueden llevar a tomar diferentes decisiones. ¿Y o sea, en cuál me baso? La pregunta lógica sería, ¿no? El BAN es en definitiva el proyecto de inversión que, mejor dicho, el BAN es el indicador del punto de vista técnico mejor, porque el BAN sí considera el tamaño de la inversión. La TIR no considera el tamaño de la inversión. ¿Me explico? Voy a hacer una demostración, ¿ya? Coloquen abajito, demostración. Una demostración vamos a hacer. Voy a copiar los flujos. Voy a copiar los flujos del proyecto B. ¿Lo tenemos? Sí, listo. Bien. Entonces vamos a hacer una lógica nosotros. La lógica sería la siguiente. Y aquí coloquen una celdita que titule rendimiento esperado en Y. ¿Ya? Y colóquenle 10%. Y aquí colóquenle flujo de caja del proyecto Y. ¿Lo tenemos? Sí, listo. ¿Qué pasaría si yo decidiera hacer el proyecto B? La empresa tiene 5,000 para invertir. 5,000 para invertir. Pero B es más rentable, así que invierte en B. Pero si tenía 5,000, ¿cuánto le sobraría? 4.500. Menos 4,500. Entonces vamos a asumir que invierte lo que le sobra en otro proyecto, en el proyecto Y. Y ese proyecto Y le genera flujo de caja. Para saber los flujos de caja, coloque la función pago. Pago. En tasa, coloque este rendimiento. Lo inmoviliza. En número de periodo, coloque 5, que es 5 años. En BA, coloque la inversión y la inmoviliza. ¿Lo tenemos? $1,187 me sale listo. ¿Sí? Y lo arrastran. Le dan 2 decimales. ¿Lo tenemos?
¿Listo? ¿Lo tenemos, chicos? Sí, listo. Bien. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si invierto en B, lo que me sobra, que es 4.500, lo invierto en otro proyecto que me genere este flujo, con este rendimiento. Rendimiento 10%. ¿Por qué 10%? Porque 10% pues, es mi costo de capital, es lo mínimo que espero. ¿Correcto? ¿Estamos con esta lógica? Liz, en eso del costo capital, ¿puede dar una retroalimentación, por favor? Explico nuevamente. La lógica es que si invierto 500, me sobra 4.500 y eso lo invierto en otro proyecto alternativo. Ese proyecto alternativo le vamos a denominar proyecto Y. Ese proyecto Y nos genera un retorno esperado. ¿Y qué es lo que yo espero? Espero que como mínimo este proyecto me cubra mi coste de capital, ¿no? Que es 10. Es lo mínimo que yo espero. Estamos, si yo cambio rendimiento esperado, por ejemplo 12, ¿qué van a cambiar? ¿Qué cambian? Otros montos. Cambian los flujos, ¿no, chicos? A mayor rendimiento esperado, más flujo del proyecto alternativo, ¿correcto? Bien. Bien. Dejémoslo en 10. Ahora vamos a calcular la TIR de ambos proyectos de inversión. ¿Cuánto da la TIR del proyecto B? 60%, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Ahora calculen la TIR del proyecto alternativo. ¿Cuánto da? ¿Lo tenemos, chicos? ¿Me dicen, por favor? Sí, listo, ya está. Ahora calculemos el BAN de cada proyecto. La función BNA. El costo, la capital. Le inmovilizamos. Punto y coma. Los flujos los actualizamos. Más la inversión inicial. Enter. Y jalamos hacia abajo. ¿Cómo hizo el TIR listen? Primero el TIR AND, ¿o no? Perdón, no entendí, niña. Ya no, ya lo vi ya, gracias. Ok. Luego calculamos el BAN.
de cada alternativa. ¿Lo tenemos? Sí, le dicen. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si... Entonces, ¿cuál es la lógica? Fíjense que el proyecto Y me genera una TIR de 10%. ¿Qué es lo que espero, no? Porque si yo espero 20, me renta 20, ¿no? Y si yo espero 30, me renta 30. Pero ¿qué es lo mínimo que yo espero de Y? Que me rente como mínimo el costo capital 10%. Si es lo que espero, entonces la TIR va a ser también 10%. Ahora la pregunta es, si yo hago el proyecto B, quiere decir que me sobraría 4.500 para hacer otro proyecto, y ese proyecto me generaría una TIR del 10%, que es lo mínimo que yo espero. Pero si yo quisiera saber la riqueza global, es decir, la riqueza global sería B más Y. Es decir, yo podría sumar los flujos del proyecto B más los flujos del proyecto Y para poder hacer una comparación. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahora? Quitémosle los decimales. Estoy sumando. Si yo opto por el proyecto B, este sería mis flujos globales. Miren, ¿qué es lo que he hecho? Ahora sí podría compararnos, chicos. Miren, si hago A, esta es la inversión. Pero si hago B, me sobraría dinero e invertiría en Y. Y ahora, ¿qué es lo que he hecho? Tenemos ahora la misma inversión, los jóvenes. En A invertimos 5.000 y en B más Y 5.000. ¿Estamos con la lógica? Sí, listen. ¿Y por qué puedo sumar? Porque estos dos proyectos son independientes, ¿no, chicos? Si hago B, invierto en otro que se llame Y. Son proyectos independientes. Si son independientes, puedo sumar los flujos. Y calculemos ahora cuál es la TIR, porque ahora sí la TIR me va a llevar a tomar la misma conclusión. Ah, alguien dirá, pero profesor, ¿usted puede sumar la TIR? ¿Se podría sumar? Buena pregunta, ¿no? Veamos. Miren aquí. Aquí. ¿Me ayudan con la lectura de este párrafo? Por favor. Leo yo, Licen. Por favor. Propiedad aditiva. Los valores resultantes del cálculo del BAN, al ser flujos descontados, se encuentran medidos en dinero de hoy y por lo tanto se pueden sumar. De esta manera, si una división del negocio cuenta con dos proyectos A y B, el valor presente neto de la inversión combinada sería BAN A más B, igual BAN A más BAN B. Genial. En cristiano,
La propiedad aditiva me dice que yo puedo hacer eso. Puedo sumar, a ver, propiedad aditiva. La propiedad aditiva quiere decir esto. Mire, voy a hacer el van de B más Y. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago el van de B más Y, es decir, igual BNA, tasa, el costo capital, los flujos, estos flujos, ¿sí? Más la inversión. ¿Correcto? Ese es el flujo combinado. Ahora, también yo puedo sumar el van de B más el van de Y. Yo puedo sumar esos van. Es decir, yo puedo sumar el van de A más el van de B. Llegamos a lo mismo. ¿Sí? Sí, Lisa. Entonces, yo puedo sumar flujos y calcular el van. O puedo calcular el van de cada uno y sumarlo. Esa es la propiedad aditiva. Sin embargo, chicos, la TIR de B más Y, es decir, esta TIR, ¿no? O sea, la TIR de ambos proyectos combinados, ¿cuánto da? 17%. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la TIR combinada, ¿no? Es la TIR de ambos proyectos. Pero ¿será que si sumo ambas TIR me da lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? No le sé. Genial. Esto no se puede hacer. ¿Por qué no se pueden sumar las TIR? Porque la TIR no tiene la propiedad aditiva. Es una desventaja. Si ustedes tienen dos proyectos de inversión independientes y usted quiere saber cuán rico me hacen estos proyectos, y uno podría sumar, fácil, pues sumar a TIR. No, no puede sumar a TIR. Lo que sí puede sumar son los van, como nosotros lo hemos hecho. Vean, la suma de ¿Por qué los van dicen? es permitida. ¿Sí? Perdón. ¿Por qué no se puede sumar los TIR? Porque, repito, no tiene la propiedad aditiva. Solamente el van tiene la propiedad aditiva. Es decir, no podemos sumar rentabilidades en términos porcentuales, pero sí rentabilidades en términos de dinero. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es matemática la respuesta. ¿Por qué? Pues cuando calculamos el van, ¿por qué se puede sumar? Porque, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos actualizado, ¿no? Tanto el proyecto A, perdón, tanto el proyecto Y como el B, se actualizan. Y como ambos valores están en el presente, se pueden sumar. Pero sin embargo, la TIR no es un valor actual, es un rendimiento promedio. Yo puedo sumar dinero, pero no puedo sumar porcentajes. Porque vean ustedes, si sumo porcentaje me da 70%. Mi riqueza global es 70%, qué lindo. No, tu riqueza global es 17%. Porque tu riqueza global
tiene que venir calculada de tus flujos globales. Y los flujos globales es la suma de ambos flujos. ¿Me dejo entender? ¿Se puede sumar? Claro que sí, se puede sumar. ¿Por qué? Porque fíjense, eso está en el periodo 0, estoy sumando cada uno en su respectivo periodo. Se puede sumar. Pero si ustedes suman rentabilidades, estarían cometiendo un error, porque fíjense, me da una rentabilidad global de 70%. Sin embargo, la TIR verdadera, la TIR global, es 17. ¿Y qué hemos hecho en últimas cuentas? Si usted opta por B, su riqueza global, ¿cuánto es? 948. ¿Y su TIR global cuánto es? 17. ¿Me conviene hacer B? ¿Cuánto era la TIR de A? 24. ¿Y cuánto es la TIR global de B? 17. Entonces, ¿me conviene B? No, listen. No, no nos conviene B. Pero acá nos decía que B nos convenía. ¿Pero por qué este análisis era mentiroso? Porque sucede que estamos tomando en cuenta solamente una inversión de ¿cuánto? De 500. O sea, esta TIR que hemos sacado es solamente tomando en cuenta una inversión de 500. Y para que la TIR nos sirva, ¿qué tenemos que llevar? Tenemos que tener el mismo tamaño de la inversión. Y para tener el mismo tamaño de inversión hemos hecho una analogía, es decir, nos hemos basado en una lógica. Que si invertimos 500 en B, nos sobra 4.500 para invertir en otro proyecto Y, que me genere este flujo de caja con una rentabilidad esperada. Si invertimos en otro proyecto y sumamos, ahora tenemos el problema solucionado. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo tamaño de inversión, chicos, ¿no? ¿Cuánto invertimos en A? 5.000. ¿Cuánto invertimos en B y el proyecto alternativo? 5.000. Ahora sí puedo calcular la TIR conjunta, la TIR global, la cual me da 17%, que es menor a la TIR del proyecto A. En consecuencia, estamos demostrando que que el BAN nos lleva a tomar la decisión correcta. Y vean, ¿en cuánto quedó el BAN de B? B más Y. 948, ¿no, chicos? ¿Era el BAN inicial de B? Vean, el BAN inicial de B es 948. El BAN de B más Y, ¿cuánto es? $9.48. No cambió, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede? Resulta ser que el proyecto Y genera riqueza. El proyecto Y, Sí, dice. genera riqueza. Ah, no. No, porque me está cumpliendo con lo mínimo. Ahora quiero que hagamos un análisis entre todos ustedes. El análisis sería el siguiente, perdón. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Ya. Aquí tenemos el BAN de cada proyecto. Vámonos aquí, en esta celda. ¿Ya? Aquí. A esto le vamos a llamar variable de salida. ¿Ya?
Y esto le voy a llamar variable de entrada. Ya. Ahí. Ahora miren. Quiero que se ubiquen aquí. Y vayan a datos. ¿Estamos en datos? Sí, licenciado. En datos, váyanse a análisis, hipótesis, buscar objetivo. ¿Estamos ahí? Muy bien, dicen. Bien. Ahora, con el valor, ¿qué es lo que le vamos a colocar ahí? Yo quiero que el valor aquí, el van de B más el van de Y, sea, ¿cuánto era el van de? Pucha, no lo puedo ver. Acá lo vamos a escribir, 12 y 4, es el van de A. Por acá lo voy a escribir, ya. Van de A, 2654. Va. 2654. Ahora sí, ¿no? Ese es el van de A. Escríbanlo por ahí para que esté visible. Bien, aquí. Nuevamente voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Ahora, ¿qué yo quiero? Yo quiero que esta celda sea 2654. Y para eso, quiero que me cambie la rentabilidad esperada. Es decir, lo que yo espero de rentabilidad de Y. ¿Listo? ¿Lo tenemos, chicos? Sí, licenciado. Bien. Dan un aceptar a ver. Esto lo borro porque no se puede hacer, ¿no? Dicen, donde dice BE, le cambió, dicen, el 10% a 24%. Claro, eso es lo que hace la función buscar objetivo, ¿no? Ya. Lo hago de nuevo de todas maneras. Ya. Se ubican aquí. Buscar análisis hipótesis o análisis sí, buscar objetivo. Que esta celda tenga el valor de 2654. Y para que eso ocurra, que me cambie esta tasa. ¿Cuál es esta tasa? Esta tasa significa el rendimiento esperado en Y. Es decir, cuánto usted espera de retorno si invierte en el proyecto Y. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Y le dan a aceptar.
Listen, disculpe un break. Ya, esperemos un momento, lleguemos a una conclusión de esto y luego hacemos un pequeño break, ¿ya? Listen, entonces un momento, ¿será que lo puede dar atrás? Quisiera ver el valor de B más Y que está sumando. Aquí. Ajá, para atrás. Ah, o sea, antes de hacer de buscar objetivo. Ah, ya, ya. Antes teníamos acá 10, ¿no? Sí, Perfecto. 9.48. ¿Con qué está vinculado? ¿Solamente lo jaló de arriba? Ya, Ya, ese sí lo tengo. El otro. ya. ¿Lo tenemos? Sí, creo que ahora sí me va a dar. Ahora Que me sí. daba otra cantidad. Perfecto, eso solamente era porque faltaba esta vinculación. Nuevamente, ubica el cursor aquí. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Con el valor de 26.54, escribe eso. Cambiando la celda, el rendimiento esperado. ¿Lo tenemos Sí, ahora? ahora. Genial. Exacto. A ver, cuénteme, chicos, ¿cuál sería qué es lo que hemos calculado? ¿Cuánto da ahora el rendimiento de B más Y? 2.654, ¿no? ¿Correcto? Es decir, la riqueza que me genera B, siempre y cuando realice y siempre y cuando Y me reporte un retorno de ¿cuánto? Del 24%, ¿no, jóvenes? Es decir, si hago el proyecto B, me sobra dinero e invierto en Y, y Y me genera este retorno, ¿cuánto sería la riqueza global de B más Y? 2.654. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listen. Igual a Está qué? bien. A 2.654. Que era la El riqueza proyecto. de A, ¿no, chicos? Que era la Sí. riqueza de A. Entonces estamos ante una situación de indiferencia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede explicar, por favor, cómo sacó el 28% del TIR, del B más Y? La TIR de los flujos, ¿no? Ujú. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, chicos? ¿28%? Sí. Sí. Listen, y lo que sacó hace rato, más arriba, ¿puede mostrar, por favor? Claro. Usted me dice. Ya. ¿Lo volvió a hacer la última parte? Eh, La demostración y la propiedad adictiva. a la propiedad adictiva, claro, la propiedad adictiva lo que se hizo fue que calcular nuevamente el BAN de B más Y, o sea, he sumado los flujos, ¿no? Y luego he sumado el BAN de manera independiente, porque con el BAN se puede hacer esto, pueden sumar los BAN. He calculado la TIR de B más Y, o sea, de los flujos combinados,
¿Y qué es lo que estamos viendo, no? Que si hacemos B y nos sobra dinero y hacemos Y, pero siempre y cuando, ¿no? Y nos dé un retorno del 24%, si Y nos genera un retorno del 24%, estamos en una situación de indiferencia, porque B más Y me da 2.654. Y eso es lo mismo que me da A de riqueza. ¿Estamos con la lógica? Hasta ahí sí. Ya, Lisa. Genial. Entonces, para sacar conclusiones y recomendaciones, ¿cuáles serían? Conclusiones y recomendaciones. Conclusión número 1. Con esto aquí. Lisa, una pregunta. Hace ratito dice que ya estaríamos en una posición de indiferencia, pero al esperar un retorno del 24%, ya incluso la TIR del proyecto, bueno, de la segunda opción, que sería todo del B, ya es del 28% y es superior al de la... Ah, correcto. Es que cuando hablamos a la situación de indiferencia, nos referimos al mejor indicador, el BAN. La TIR, fíjense que ya, solo el... es que exactamente, ¿no? La TIR efectivamente, como usted lo menciona, es totalmente correcto, me da 28%, superior a la de la, ¿no? ¿Sí? Pero sí. la TIR tiene muchos problemas, ¿no? Acá solamente estamos viendo dos. Primer problema de la TIR, que no toma en cuenta la escala. Segundo problema de la TIR, que no se puede sumar, la TIR no es aditiva, el BAN sí lo es. Ya. Pero solamente son dos problemas, ¿no? Hay otro problema más que más adelante lo vamos a ver, que por eso no me baso, para decir diferencia, no me baso en la TIR, no me baso en el BAN. Correcta su apreciación. Ya, dicen, gracias. Genial. Conclusión. Entonces, la conclusión es, 1, de acuerdo al criterio del BAN, conclusión 1, ¿no? Acá podemos sacar muchas conclusiones. Conclusión 1. De acuerdo al criterio del BAN, el proyecto más rentable sería B. ¿Correcto? Perdón, A, mejor dicho. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Conclusión número 1. Sí. Conclusión número 2. De acuerdo al criterio de la tasa interna de retorno, el proyecto más rentable sería el B. ¿De acuerdo? Conclusión 3. Conclusión 3. Si se eligiera el proyecto B, sobrarían recursos para invertir en un proyecto alternativo llamado Y. Y si este proyecto alternativo nos generara un rendimiento del 24%, estaríamos en una situación de indiferencia. Es decir, no haría lo mismo hacer A que hacer B. Esa sería la conclusión 3. 24% dijo. Sí, 24%. Aproximadamente, ¿no? Seguramente si lo aumentamos decimal le da otra cosa, pero dejémoslo en redondo. 24. ¿Y cuál sería la recomendación? Se recomienda hacer el proyecto A siempre y cuando el rendimiento esperado del proyecto alternativo
sea menor a 24%. Repito, se recomienda el proyecto A siempre y cuando el rendimiento del proyecto alternativo sea menor a 24%. ¿Por qué, chicos? Vean, si que le coloco 20, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va la riqueza conjunta? 2.152, ¿no, chicos? ¿Y cuánto va la riqueza de A? ¿Qué me conviene? ¿Hacer A o hacer B? A. Totalmente correcto. Pero si, por ejemplo, si el rendimiento esperado de Y fuera 30, ¿cuánto me da la riqueza conjunta de B? Es superior a la de A, ¿no es cierto? ¿Correcto? Dejémoslo en 24. Entonces, en conclusión, cuando nosotros tengan ustedes proyectos de inversión y el tamaño de la inversión sea diferente, usted deberá hacer un análisis como el que hicimos ahora en la demostración, donde se adopta un supuesto. O sea, si invierto 500, ¿qué hago con lo que me sobra? O sea, 4.500. Y lo invertimos en un proyecto alternativo. Entonces, ese proyecto alternativo va a tener un rendimiento esperado. Nosotros le hemos puesto hemos partido un 10 y hemos quedado en 24 para llegar a una situación de diferencia. Es decir, el proyecto A va a ser más rentable siempre y cuando la rentabilidad del proyecto alternativo sea menor a 24%. Entonces, fíjense que para sacar conclusiones y recomendaciones, cuando el tamaño de la inversión es diferente, hay que tener mucho cuidado, ¿no, chicos? Ese es el mensaje, ¿no? Porque la TIR me miente. ¿Y por qué me miente? Porque la TIR no toma en cuenta el tamaño de la inversión. El BAN sí lo hace. ¿Se entendió, chicos? ¿Les queda claro? Vamos por ahí, Listen. Es un poco, pareciera un trabalengua, ¿no, Listen? Sí, sí, entiendo. No espero que sea fácil, sí. Listen, y acá Listen, en este ejemplo... Yo no escuché, perdón. Ay, Sí. perdón. A ver, primero la señorita. Le decía, Listen, que en este ejemplo podemos tomar la teoría del riesgo no sistemático, tal vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el proyecto A se está invirtiendo en sí todo lo que tiene para invertir, pero en el proyecto B pareciera que si la tasa que vamos a esperar es el 24%, sería también menos riesgoso, ¿no? Del proyecto A. Claro, y además estamos diversificando, ¿no? Sí, Claro. estamos diversificando. Entonces, bueno, en líneas generales, ¿no? En líneas generales, cuando vámonos a la situación práctica, ¿no? La situación práctica es que si estos son proyectos que son mutuamente excluyentes, en uno puedo invertir 5.000 y en otro puedo invertir 500, quiere decir que yo tengo como monto máximo para invertir 5.000, ¿no es cierto? Tengo yo ese dinero. Y si invierto 500 en B, el análisis sería, ¿y qué hago con la diferencia? Porque no es justo hacer una comparación cuando el tamaño de la inversión es diferente. Cuando el tamaño de la inversión es diferente y son proyectos mutuamente excluyentes, el análisis sería llevarlo al mismo tamaño al proyecto más pequeño. O sea, este es el proyecto más pequeño. Lo llamamos al mismo tamaño porque para hacer comparaciones
No se olviden 3 condiciones: tamaño de la impresión igual, flujos normales, periodo de evaluación el mismo. Entonces, lo metodológico sería llevarlo al mismo tamaño, o sea, a 5000. Pero para eso tengo que hacer un supuesto. Y un supuesto es que la diferencia la invertamos en un proyecto alternativo, cualquier nombre puede tener. Y ese proyecto que tenga un rendimiento esperado, Fíjese que nosotros hemos partido un 10%, porque lo mínimo que uno espera es cubrir el costo de capital. ¿Estamos de acuerdo en ello, chicos? Eso es lo mínimo que uno espera. Pero ya trabajando un poquito más, hemos llegado a un rendimiento esperado de indiferencia. Es decir, que si Y me renta 24%, me haría lo mismo hacer A que B. Pero si Y, o sea, si el proyecto alternativo, es decir, acá la clave es qué hago con lo que te sobra. Más o menos, si quieren verlo en términos vulgares, ¿no? Para hacer un análisis de proyecto de inversión, en este caso mutuamente excluyente, para sacar una conclusión, escuchen bien, para sacar una conclusión, tendrías que ver qué hacer con lo que te sobra. Si elegí B, la respuesta sería, ¿y qué hacer con lo que sobra para sacar una conclusión? Si invertimos en B, en otro proyecto, y eso que me sobra, esos 4.500, me generan 24%, estamos en una situación de diferencia. Pero si invierto en otro proyecto y que me renta más de 24, entonces B sería pues más atractivo, porque fíjense, si le colocamos 30, como lo hice hace rato, ¿cuánto me da la riqueza conjunta? Superior a la de A, ¿no es cierto? ¿Estamos? Dice una consulta. Hágala. Este rendimiento esperado en Y, ¿nos basamos solamente en lo que diga el TIR y el A o B? ¿O en dónde más podemos guiarnos? Fíjense que el rendimiento esperado es algo que hemos calculado para efecto de análisis, pero he partido de un número base, ¿no? ¿El número base cuál es? Bien. Capital. ¿Por qué me dice la lógica financiera? Que si tú vas a invertir en un proyecto alternativo, lo mínimo que esperas es recuperar tu costo de capital. No nos olvidemos que el costo de capital es cuánto me cuesta la deuda y cuánto me cuesta el patrimonio expresado en una tasa, ¿no es cierto? Eso es lo mínimo. Pero obviamente uno no espera lo mínimo, ¿no es cierto? Uno siempre espera más de lo mínimo. O sea, uno espera generar riqueza. Es decir, que el rendimiento esperado supere el costo de capital. Pero ese es nuestro punto de partida. Y hemos llegado a una tasa de diferencia. Eso es para concluir. Porque para hacer una conclusión, tiene que ser que considere todas las variables. Esa es una conclusión correcta. En este caso, si uno dijera, si solamente hiciéramos este cálculo sencillo, profesor, el BAN no miente, el BAN dice la verdad, perfecto, de acuerdo al BAN, se acabó. Porque es cierto, el BAN es un indicador que considera el tamaño de la inversión. Pero un análisis más profundo sería, ok, efectivamente, A es más rentable, siempre y cuando el rendimiento del proyecto alternativo sea menor de 24%. Es decir, siempre y cuando la rentabilidad que si yo, por ejemplo, invierto en B, pues repito, si invierto en B, me sobra plata. ¿Cuánto me sobra? Pues yo tenía 5.000 para invertir. Si invierto en B, ¿me sobra cuánto? 4.500. Y si esos 4.500 me rentan menos de 24, me sigue conveniendo bajo. Por ejemplo, si me renta 15, ¿cuánto da la riqueza conjunta? 1.537, y eso es menor, chicos, a la de A. Entonces, me sigue conveniendo A. Pero si yo eso que me sobra lo invierto en un proyecto alternativo
y ese proyecto alternativo me renta 60, se vean ustedes. La riqueza conjunta a hacer B es mucho mayor a la de ser A. Entonces, todo depende, repito, todo depende en qué hacemos con la diferencia. Y para poder comparar de forma correcta y sacar una conclusión precisa, usted debe llevarlo al mismo tamaño de inversión. No podemos concluir cuando son proyectos mutuamente excluyentes y el tamaño de la inversión es diferente. Tendríamos que hacer este análisis para sacar una conclusión más precisa, más profunda. No sé si me dejé entender. Jóvenes. Sí, licencia, entendí. Perfecto. Tómense un break de 5 minutos. ¿Sí? Estiren las piernas, tómense un puesto de agua. Y solamente requiero 20 minutos para explicarles la otra parte. ¿Ya? Ok, licenciado. Bien.